El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a construir y no puede terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, en el ámbito actual de la sociedad, donde se nos proponen tantas cosas y ninguna verdaderamente con un fundamento o con una perspectiva de futuro o con una renuncia a nosotros mismos, sino que todas nos prometen el éxito, todas nos prometen el estar por encima de los demás, la realización absoluta y la libertad plena. Hoy sale delante de nosotros el pasaje del Evangelio con unas palabras terribles, fuertes, desconcertantes, exigentes. Recuerdan que seguir a Jesús es una opción radical que abarca toda la existencia de la persona. Yo no puedo decir le sigo a Cristo Jesús, pero cuando le sigo de esta manera soy así y cuando no le sigo soy asá. No, sino es una opción que involucra al ser de la persona en concreto. Nos recuerdan que seguir a Jesús es una opción radical. Ahora bien, el pasaje evidentemente va encaminado a aquellos que verdaderamente se saben llamados por Cristo Jesús para ser sus discípulos. Si no los situamos en este contexto, en este ámbito adecuado, pues podemos verdaderamente también nosotros hasta escandalizarnos. Pero podemos preguntarnos, ¿quién de los que estamos aquí no somos discípulos? ¿Quiénes de los que estamos aquí no hemos sido constituidos apóstoles desde nuestra confirmación? Todos somos hijos de Dios, todos somos cristianos, todos hemos recibido este gran don de anunciar el Evangelio. Por lo tanto, podemos preguntarnos, ¿mi actitud es de discípulo? ¿Soy capaz de dejarlo todo, literalmente de dejarlo todo por seguir a Jesús? Es importante darnos cuenta cómo no es lo que vamos a dejar,
sino a quién vamos a abrazar, qué es lo que vamos a recibir. Es en el marco adecuado para comprender las opciones radicales que el Maestro pide a sus discípulos en el presente Evangelio. No es simple y sencillamente una renuncia, sino es una apertura a un nuevo estilo de vida. Todas esas expresiones, el que no deja a su padre, a su madre, ¿verdad? El que no me prefiere a mí antes que a ellos, el que no se distancia de ellos, en la traducción latina es el que no odia a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, no es digno de mí. Como la misma, más aún, el que no renuncia a sí mismo, el que no se distancia, no se aleja, el que no sucumbe, ¿verdad?, a una vida fácil, sino aquel que verdaderamente se afianza en una vida que tiene sentido, odiando todo lo que va en contra de su dignidad, no es digno de mí. Pero más aún, el que no carga con su cruz y me sigue, que implica ya la renuncia al padre, a la madre, a los hijos, a uno mismo y adherirnos a Cristo Jesús, no es digno de mí. Todas estas expresiones recuerdan que lo primero es el encuentro con Jesús. Yo no voy a dejar, ¿verdad?, a mi padre, a mi madre, no voy a renunciar a mis ideales por cualquier cosa. ¿Y cuántas personas en la actualidad no renuncian a lo que son, a sus valores, a sus convicciones, por unas cuantas monedas, por un puesto de trabajo, por un prestigio, por una fama? Este no es el caso del Evangelio. Lo primero es el encuentro con Jesús. Yo me he encontrado con Jesús, he permitido que Él enamore mi vida, que Él sea verdaderamente el centro de mi ser, de mi historia, y la consecuencia es seguirle, actuar de acuerdo a ese encuentro. Es en este contexto donde el pasaje del Evangelio de hoy sitúa la renuncia, entendida como un abandono de lo que es incompatible con el seguimiento de Jesús. El Maestro quiere dejar clara a todos los que le acompañan, ¿verdad?, que el camino a Jerusalén es un camino de seriedad. No es un camino para los endebles, para los mediocres, para los débiles. Es un camino para los fuertes. Y Él es el modelo. Él que ha renunciado a su condición divina, que tomó la condición de esclavo, ahora se nos presenta cargando con la cruz camino de Jerusalén, donde en el aparente fracaso será el triunfo absoluto. El Maestro quiere discípulos verdaderos, auténticos, y lo hace planteando precisamente estas tres exigencias radicales. Quien se ha encontrado con el Maestro sabe que éste ha reivindicado para sí el amor más grande. Jesús es un Señor incompatible con otros señoríos. Por eso, las renuncias que se señalan en este pasaje inciden en lo más profundo del ser humano, en los apegos más apremiantes y en los que tienen una lógica de ser. En primer lugar, Jesús pide estar dispuestos a abandonar todas las seguridades, particularmente las que proporcionan los lazos familiares. Yo aquí en mi familia me siento querido, me siento acogido, me siento, ¿verdad?, respetado, realizado. Pensemos, ¿verdad?, en los hijos que hoy en la actualidad muchos son incapaces de autoindependizarse, de vivir solos para bien, no de salir enojados con los papás, peleados con los papás, sino aspirar a algo grande. Esto es lo que está pidiendo, dejar las seguridades familiares. En aquel tiempo no había seguridad social,
no había hospitales, no había jubilación, ¿eh? La familia lo era todo. La familia lo era todo. La familia lo era todo. Y a eso Jesús pide que renuncie el que quiera seguirle. Hoy la familia no lo es todo, desafortunadamente. Lo cual significa que hemos otra vez invertido los valores. Si ya la familia no está en el centro, no lo es todo, entonces, ¿qué es lo que ocupa ese lugar? En la misma dirección apunta la renuncia de sí mismo, que señala también este versículo. Quien vive obsesionado por la propia vida, el propio futuro, el propio interés, ha hecho a un lado a Jesús, lo ha desplazado, lo ha descentrado de su corazón y se está desviando en el camino del seguimiento. No podemos desviar nuestra mirada. El cristiano que quita su mirada de Cristo Jesús, que se voltea para otro lado, pierde el camino, porque Él es el camino. Pierde la verdad, porque Él es la verdad. Pierde la vida, porque Él es la vida. En ocasiones nos hacemos muy despistados, ¿verdad? Y volteamos la cara para otro lado y no sabemos que le estamos volteando para nuestra perdición, para nuestro mal. ¿Sí? Esta segunda exigencia está en consonancia con la anterior. Jesús pide al discípulo que adecúe su propia vida a la del Maestro y utiliza la imagen de los condenados a morir en cruz, que caminaban cargando el tronco horizontal del que serían colgados. Esta imagen, tras la resurrección, tendría resonancias muy hondas para la comunidad. Tomar la cruz y llevarla en pos de Jesús le recordaría las contrariedades de todo tipo que implican el seguimiento, el conflicto, el rechazo, el fracaso, la frustración, la impotencia aparentes. Pero al final, la resurrección, la victoria final, tras el camino de la perseverancia, no tiene parangón, no tiene comparación con lo que se ha vivido en el camino. Entonces, Jesús, el Maestro, ¿verdad?, nos invita a cargar con la cruz y a decir: el que no me prefiera a mí antes que a cualquier cosa y antes que a nadie, no es digno de mí. Esta es la tercera. Las tres máximas sobre las exigencias del discipulado son en verdad radicales. No podemos decir yo no sabía. No podemos decir yo no escuché. No podemos decir yo me equivoqué, porque esto está claro. Tanto así, ¿verdad?, que Jesús hace alusión a dos parábolas para poder afianzar lo que está pidiendo, lo que está exigiendo. Y lo hace de manera muy simple, ¿sí? Aquel que va a construir una torre tiene que estar convencido y seguro, ¿sí?, de la economía que tiene, para que no quede en ridículo. Alguien que se dispone a seguir a Jesús tiene que medir sus fuerzas. Si realmente el Señor le está llamando al seguimiento radical y éste quiere seguirle. Si no, Dios te deja en libertad. Por eso dice el que quiera. Y el segundo, ¿verdad?, pues es este que va contra un ejército y lo más conveniente es hacer un pacto de paz. Entonces, ante estas exigencias, ¿verdad?, es necesario darnos cuenta que ser discípulos de Jesús es una decisión muy seria. Por eso es necesario sopesar pros y contras, medir fuerzas. Dos parábolas ilustran esta enseñanza: la edificación de una torre y la guerra de un rey contra otro,
antes de disponerse a ser discípulos de Jesús, hay que sentarse, hay que reflexionar, hay que orar, pues adecuar la propia vida a la de Jesús es un compromiso el más grande que podamos adquirir y que no puede tomarse a la ligera. Hoy, queridos hermanos y hermanas, es un buen momento para hacer un alto en el camino, para detenernos, para poner a pensar con seriedad el costo de nuestro seguimiento. Pidámosle a María, la Madre del Amor, la primer discípula, que nos conceda la gracia de ser fieles al plan y al proyecto que Dios tiene para cada uno, para cada una, y estemos dispuestos a seguir a Jesús hasta la cruz.